Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Oscar Alejandro Ruiz Larios, urólogo certificado perteneciente al staff del Hospital Galenia, y el día de hoy vamos a hablar de cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el cáncer más común en hombres en México. Comparte su puesto junto con el cáncer de pulmón y el cáncer de piel, mismos que comparten a nivel mundial. Es uno de los principales cánceres en hombres y que produce más muertes a nivel mundial. Se estima que en México la incidencia del cáncer de próstata es muy cercana al cáncer cervicouterino en las mujeres, inclusive al cáncer de mama, produciendo una mortalidad similar. Cuando hablamos del cáncer de próstata, hablamos de un cáncer con un comportamiento inusual. ¿Por qué inusual? Porque es un cáncer que, comparado con otros cánceres, puede tener un crecimiento muy lento. En algunos pacientes el crecimiento puede ser, para poder desarrollar síntomas propios del cáncer de próstata, pueden pasar años, o inclusive hay pacientes que nunca desarrollan síntomas, que simplemente el cáncer puede estar avanzando de una manera muy lenta, un crecimiento muy muy lento. Es importante que cuando nosotros como hombres identificar los factores de riesgo que podemos tener para desarrollar el cáncer de próstata. Uno de esos factores de riesgo es la edad. El 80% de los cánceres de próstata que se detectan se presentan a partir de los 65 años de edad en adelante. Son pocos los cánceres que se desarrollan en pacientes debajo de 50 años o inclusive debajo de 40 años, todavía es menor la probabilidad. Sin embargo, cuando se presentan a edades tempranas, normalmente se desarrolla un cáncer con mayor agresividad. Otro de los factores de riesgo a tener en cuenta es la raza o el origen étnico. En pacientes de raza negra, afroamericanos, el cáncer de próstata es mucho más frecuente. La posibilidad de tener cáncer de próstata se triplica en pacientes afroamericanos y presentan mayor riesgo de presentar cáncer a edades más jóvenes. Dentro de ellos, la raza blanca y los hispanos tienen menor probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata. También parte importante es tener en cuenta los antecedentes familiares. Si como hombres tenemos un familiar de primer grado, llámese papá, hermano, abuelo o tío con cáncer de próstata, la posibilidad de nosotros desarrollar un cáncer de próstata se triplica en muchas ocasiones en lo largo de nuestra vida, ¿vale? También es importante tener en cuenta que si tenemos familiares mujeres con cáncer de mama o cáncer de ovario, de repente es importante manejarlo también como un antecedente de importancia, porque la posibilidad de desarrollar un cáncer de próstata también se duplica en hombres con familiares con ese tipo. ¿Qué es importante en el cáncer de próstata? Es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de una detección de cáncer de próstata, es precisamente eso. No hay una manera de prevenir cáncer de próstata. Muchas ocasiones se escuchan spots televisivos que dicen: prevén el cáncer de próstata, hace esto. Solamente hay algunos alimentos o algunas sustancias como el licopeno que pueden disminuir la probabilidad de presentarlo. El licopeno se consume en los jitomates o en los tomates, pero en realidad se tendría que decir que es una detección oportuna de cáncer de próstata. Y la detección del cáncer de próstata se lleva a cabo mediante un procedimiento que se hace en un consultorio a través de un urólogo, ¿vale? La detección se lleva a cabo de manera muy sencilla, con un tacto rectal y con un antígeno prostático específico.
El antígeno prostático específico es una molécula, una proteína que se secreta principalmente en la próstata y que se utiliza como un marcador tumoral. Nos ayuda a identificar una sospecha de cáncer de próstata. No es un diagnóstico como tal, por eso es importante tener en cuenta que cuando hablamos de esto lo utilizamos para detección. ¿Por qué? Porque tenerlo elevado del antígeno prostático puede deberse, claro está, a un cáncer de próstata, pero también puede deberse a un crecimiento de próstata o a una inflamación prostática, que son tres entidades distintas que pueden confluir en un mismo paciente. El tacto rectal es importante tener en cuenta que no se desarrolla en todos, que es un procedimiento que empieza a entrar en desuso. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue teniendo una fuerza diagnóstica importante. ¿Por qué? Porque no hay alguna otra manera de sentir o de palpar la consistencia de la próstata si no es con el tacto rectal. Es cierto que en las primeras detecciones, en las primeras consultas, muchas ocasiones decidimos solamente realizar el antígeno prostático. Sin embargo, una vez que se tiene la sospecha, es imperativo realizar también un tacto rectal para poder identificar de manera más adecuada a un paciente con riesgo de tener cáncer de próstata. Una vez que se realizó el procedimiento de detección, es importante preguntarle al paciente cuáles son los signos y síntomas que se pueden presentar, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Como les dije al principio, el cáncer de próstata es un cáncer de muy lento crecimiento y que en muchas ocasiones en las etapas iniciales, hablamos casi del 70-80% de los pacientes, no presenta ningún síntoma. Es por eso que se decide y es imperativo realizarse una detección oportuna. Los síntomas del cáncer de próstata al inicio no los tiene. El crecimiento de próstata puede generar los síntomas, más no el cáncer. Cuando el cáncer en sí puede llegar a presentar síntomas es cuando ya va muy avanzado, que puede hacer cambios en la morfología de la próstata. Y los signos, dependiendo en el estadio, pueden asociarse a micción frecuente, a pujar para poder orinar, a presentar sangrado en la orina o sangrado en el semen, que esto nos habla ya de una destrucción del parénquima prostático que conlleva todos estos síntomas. Si hablamos que los síntomas que puede tener un paciente con cáncer de próstata ya con metástasis hacia otros lados, hacia hueso o hacia algo, pues se asocian al dolor en los huesos, dolor en la espalda, cadera, que empieza a presentar edema de las piernas, de una sola pierna, de las dos piernas, pérdida de peso o fatiga. Por eso es muy importante recalcar pacientes jóvenes que empiecen a tener síntomas prostáticos o pacientes jóvenes sanos, hablamos jóvenes entre los 45 y 55 años, es importante hacer una detección oportuna del cáncer de próstata. Cuando tenemos ya signos y síntomas y el paciente pasó por un procedimiento de detección y existe la sospecha de cáncer de próstata, tenemos que proceder a realizar un diagnóstico. Y el diagnóstico se basa en la detección, como hablamos previamente, que es el antígeno prostático. Normalmente se muestra elevado, una elevación arriba de 4 nanogramos puede hacernos sospechar, y soy muy puntual en estas palabras, hacernos sospechar de un cáncer de próstata. Si tenemos eso, un tacto rectal sospechoso, es decir, que sentimos la próstata dura, con nodulaciones, y aparte el paciente tiene factores de riesgo, lo que sigue es realizar el diagnóstico con una biopsia de próstata. Ese es el gold estándar para realizar a la fecha el diagnóstico de un cáncer de próstata. ¿Cómo se realiza la biopsia? El gold estándar, es decir, el estudio ideal se realiza a través de un ultrasonido transrectal, en la cual mediante unas agujas especiales se toman el tejido necesario de la próstata para poder mandarse a estudiar y tener un resultado histopatológico. Existen otras opciones como son
la biopsia transperineal de próstata con menos complicaciones y igual de efectivos. El diagnóstico del cáncer de próstata, una vez obtenido por la biopsia, nos puede ayudar a determinar un estadiaje. Y para eso tenemos que completar el estudio del mismo paciente. Una vez que sabemos que mediante una biopsia tiene un cáncer de próstata, es importante identificar qué tan extendido está este cáncer. Si es una enfermedad local, es decir, que solo se encuentra localizada dentro de la próstata, o es una enfermedad diseminada, que puede diseminarse a zonas regionales, como pueden ser los ganglios linfáticos regionales de la pelvis, o retroperitoneales, o si ya tiene el paciente diseminados hacia otros órganos como son los huesos. Es importante recordar que el cáncer de próstata migra casi siempre hacia los huesos, y esto lo logramos con estudios adicionales que pueden ser desde una resonancia magnética, pueden ser tan avanzados como un PET scan, en el cual se determina la actividad bioquímica del cáncer en las otras estructuras, y el gamagrama óseo. Al día de hoy hay muchos avances tecnológicos que nos permiten determinar con certeza hacia dónde están localizados, qué tan avanzado puede estar un cáncer, y de qué nos sirve todo esto para dar un tratamiento individualizado y adecuado a todos los pacientes. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene un cáncer de próstata local, que solo está localizado en la próstata, a un paciente que tiene una enfermedad metastásica, es decir, que el cáncer ya está invadiendo los huesos. Y pasamos con esto al tratamiento que se le da a un paciente de cáncer de próstata. Teniendo en cuenta todo lo anterior, basados en el estadiaje y la delimitación del cáncer de próstata, podemos optar por dos manejos, o sea, dos líneas de manejo en el paciente con cáncer de próstata. Esas dos líneas de manejo puede ser un manejo curativo, en que el paciente tiene la posibilidad de curarse, o un manejo paliativo, en aquel paciente en el que ya no podemos quitar todo el cáncer, pero sí podemos mejorar muchísimo la calidad de vida. Hoy en día los estándares en el cáncer de próstata no son los mismos que teníamos hace 2 años, hace 5 años. Esto está avanzando muchísimo, está avanzando muy rápido. Sin embargo, los pilares de los tratamientos, sobre todo en tratamientos curativos, siguen siendo la cirugía de la próstata, en este caso una prostatectomía radical. Cuando el paciente se tiene un diagnóstico de una enfermedad local, el tratamiento ideal para este paciente, que se considera curativo, es la cirugía de próstata, la cirugía radical de próstata, en la cual se extirpa toda la glándula junto con las vesículas seminales, y el resto de la vejiga y de la uretra se unen y se extrae en teoría el tumor completo. Este tipo de cirugías puede realizarse con cirugía abierta, es decir, cirugía a cielo abierto, que es la convencional. Se hace una incisión por debajo del ombligo hacia el pubis y se extrae la próstata de manera abierta. O se puede realizar y podemos realizarla vía laparoscópica. Y la cirugía laparoscópica tiene 2 vertientes: cirugía laparoscópica pura, que es la convencional, o cirugía laparoscópica asistida por robot. El famoso robot que nos permite mejorar la visión y disminuir el riesgo de sangrado. Ahora el gold estándar sigue estando dividido entre cirugía abierta y cirugía laparoscópica. Sin embargo, se ha demostrado ampliamente que la cirugía laparoscópica disminuye el riesgo de sangrado, tiene los mismos resultados con respecto a las piezas que se obtienen para estudio histopatológico y los mismos resultados de libre de tumor. Otra de las opciones para un tratamiento curativo en un paciente es la radioterapia, inclusive radioterapia o braquiterapia. Otras opciones también presentes
se le conocen en pacientes muy seleccionados, es el famoso HIFU. Es un ultrasonido de alta frecuencia que permite destruir tumores pequeños de la próstata aparentemente sin los riesgos asociados a la cirugía radical de próstata. Cuando hablamos del paciente que no es posible realizar un manejo curativo, que requiere realizar un manejo paliativo, las opciones pueden ser también quirúrgicas. Hablamos del tratamiento paliativo, se trata de una terapia de deprivación androgénica o una orquiectomía simple. En este tipo de tratamientos eliminamos se le puede decir el principal alimento del cáncer, que es la testosterona, la producción de testosterona del cuerpo, y con esto se delimita y se puede controlar por algún tiempo el cáncer. Es importante tenerlo en cuenta que cuando hablamos de manejo paliativo, este tratamiento dura según las condiciones del paciente, dura según la agresividad del cáncer y la metástasis que pueda presentar. Es muy importante que con todo esto que estamos platicando, una vez que se tiene el diagnóstico, se platique con su urólogo de confianza con la intención de identificar el tratamiento adecuado para el cáncer de próstata e individualizar el caso, es decir, cada paciente requiere un tratamiento en específico. No se generaliza de todos los pacientes son todas cirugías, sino cada paciente, según las condiciones que se encuentra, según el diagnóstico y el estadio clínico, puede ser candidato a más de 2 o 3 tratamientos y la decisión se toma junto con el médico tratante y las expectativas del paciente. Sí es importante, a manera de cierre, recordar que el cáncer puede cursar asintomático en casi 50-60% de los pacientes. Y ese curso asintomático normalmente es el tiempo que nosotros tenemos, es el lapso que nosotros tenemos para permitir ofrecerle a un paciente las terapias curativas. ¿Qué significa todo esto? Que es importante que ustedes como hombres empiecen a desarrollar o tengan la cultura de la prevención y la detección oportuna. ¿Y a qué recae esto? Pacientes que tengan familiares de primer grado con cáncer de próstata y estén asintomáticos, acudan con su urólogo a partir de los 45 años para poder identificar a tiempo o estar en un control adecuado y poder prevenir las complicaciones de un cáncer de próstata y lograr una detección oportuna. A partir de los 50 años, o en algunos estudios se desarrolla a partir de los 50 años, es necesario que todos los hombres inicien con la detección oportuna de cáncer para poder encontrar el problema a tiempo y poder brindar un tratamiento adecuado. Nosotros estamos atendiendo a los pacientes en el Hospital Galenia. Mi consultorio es el consultorio 411 y en caso de que requieran una cita pueden llamar al teléfono 9983 85 28 63 y pueden concordar una cita, platicar sobre el tema. Si ya existe un diagnóstico, podemos platicar acerca del tratamiento necesario en su caso y brindar la mejor orientación posible. Recuerden, el tratamiento del cáncer de próstata, si se realiza de manera oportuna, es un cáncer que es curable 100%, por lo tanto es importante atenderse a tiempo. Muchas gracias por su atención. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.